obstáculos para el avivamiento personal. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando esta semana en Palabra y Poder Ministry. Obstáculos para el avivamiento personal. ¿Cuáles son esas cosas que te impiden muchas veces experimentar la bondad y la grandeza de nuestro Dios? Porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que es grande en misericordia y que tiene argumentos suficientes para llenarnos de su avivamiento. Vamos a estudiar cuáles son esos obstáculos. Vamos a la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 14. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 9 al 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue para Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió la viuda, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. En el 13 dice lo siguiente: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Una mañana, a manera de introducción, te leo lo siguiente. Una mañana, malgasté casi una hora entera observando a una pequeña hormiga atravesar mi terraza atrás de mi casa. Esto lo dice Ron Clark. Esta hormiga iba cargando una pluma grande. Varias veces estuvo confrontado con obstáculos en su camino y después de una pausa momentánea hizo la corrección necesaria. En un punto de su camino, la hormiga tenía que negociar una grieta, tenía que sobrepasar una grieta en el concreto de unos 10 milímetros de ancho. Después de contemplar la situación unos momentos, la hormiga puso la pluma sobre la grieta, caminó sobre la pluma al otro lado de la grieta y cargó de nuevo su pluma y siguió su viaje. Mira qué interesante lo que nos dice Ron Clark acerca de esta hormiga tan pequeña. Dice la Biblia la pone de ejemplo, la hormiga tan pequeña, pero un ser tan inteligente, tan capaz de razonar los obstáculos que tiene que atravesar en su vida. Entonces, esto hablando de una pequeña criatura del Señor, la hormiga. Entonces, he querido comenzar con esto, queridos Iglesia de Cristo, queridos amigos, porque hay obstáculos que impiden un avivamiento personal. Ahora, ¿qué es avivamiento? Fíjate que primeramente hablemos de que en el avivamiento hay tres actores principales en el avivamiento. Primero, Dios. Un segundo elemento es un vehículo o aquel camino que lleva un mensaje. Y un tercer elemento es un pecador. Tres elementos para un avivamiento: Dios, un mensajero que lleva las buenas nuevas, en este caso la Iglesia de Cristo, desde luego, y un pecador. Estos tres elementos. Ahora, avivamiento es aquel momento en la vida de una persona en la que hay arrepentimiento en su corazón que le permite acercarse a su Creador, acercarse a Dios. Así se denomina lo que es un avivamiento. Hay ciertos obstáculos que no te van a permitir ver a Dios. A través de la historia en la Biblia, la Escritura nos narra cómo, por ejemplo, en el libro de los Jueces, cómo siempre Dios queriendo acercar a su pueblo de Israel a su voluntad. Porque Israel, aunque era el país escogido por Dios para ver la gloria manifiesta de Dios, siempre un poco testarudo de corazón, un poco endurecido sus corazones, siempre tendían a apartarse de lo que es la palabra del Señor. Entonces Dios tenía que utilizar o permitía que le sucedieran cosas al pueblo de Israel para llamar
llamar su atención, para que el pueblo de Israel entendiera que estaba caminando no de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces venían los avivamientos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Gedeón. Gedeón fue un personaje en el cual Dios usó grandemente para traer un avivamiento a Israel. ¿Por qué avivamiento? Arrepentimiento. ¿Saben? Lo que pasa es que a veces definimos erróneamente lo que es un avivamiento. Pensamos que es grito, pensamos que es relajo, ¿cómo se llama? Fíjate que hay algo bien interesante. Los avivamientos también hay quietud. No necesariamente son los gritos o qué tan fuerte habla el predicador de turno. Un avivamiento es el acercamiento del hombre, de las personas hacia Dios. Es el arrepentimiento en el corazón del hombre para acercarse a Dios. Entonces, te decía que los jueces fueron personajes que Dios usó grandemente para traer avivamiento al pueblo de Israel. Entonces, el pasaje bíblico que leímos en Primera de Reyes 17 nos narra la historia de un profeta, el profeta Elías. 3 años y medio habían pasado de que no caía lluvia sobre la tierra. Fue por mandato de Dios a través de Elías, para llamar la atención del pueblo de Israel que se había pervertido en sus caminos, ya que en esos días estaba gobernando un rey malo, Acab. Estaba un rey apartado de la voluntad de Dios. Entonces Dios había dicho al profeta Elías: mira, la verdad, necesito darle un correctivo al pueblo, no va a llover por 3 años y medio. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significaba? Que no iba a haber lluvia en tierra de Israel. Escasez, limitaciones, no había hambre, pobreza. Entonces Elías, Dios le dio la promesa: no te preocupes vos, Elías, andate para un lugar ahí donde hay un río, vas a beber del río. Y ahí es donde Dios inventó la hamburguesa, imagínate, porque le dijo, Dios mismo le dijo a Elías: vas a beber del río, le dijo, y yo te escogido a unos cuervos para que te lleven carne y pan, para que te sustentes. Entonces ahí estaba Elías. Ahora, el tiempo pasó, el río se secó, pero como Dios sustenta a sus escogidos, le dio instrucciones: vete a Sarepta, le dice, vete a una viuda para que pueda ser sustentado. Pero más que la manutención de Elías, Dios lo que quería es mostrarle su poder y su grandeza a esta viuda, que anteriormente no había entrado en escena, precisamente en este momento cuando la viuda entra. Entonces, entremos en materia. Primer obstáculo en la vida, no de Elías, sino en la vida de la viuda. ¿Qué fue el primer obstáculo? La viudez. La viudez. ¿Qué significaba ser viuda? O sea, por ende, había quedado sin un jefe de hogar. Era una madre soltera que tenía que fajarse, tenía que ganarse la vida para el sustento de su hogar, de su hijo, de su misma vida. Y eso no era fácil. Y si a eso le aumentamos o le ponemos en perspectiva de la crisis nacional que estaba apareciendo o que estaba atravesando el pueblo de Israel, era una situación caótica para esta mujer. Entonces, ¿qué es aplicándolo a nuestros días? La salvadoreña, la verdad, se llevan los aplausos. ¿Por qué? Porque es una mujer esforzada. Fíjate que es común ver madres solteras, que se dice en el calor popular, ¿verdad? Que son padre y madre. Son mujeres esforzadas, que por razones o circunstancias ajenas a su voluntad, pues no pudieron estar en ese hogar como Dios quería, quizás, ¿verdad? Con un padre, una familia bien integrada. Pero ahí está la mujer. Pero el problema es que no todas son así. Fíjate que es bien raro encontrar, seguramente hay padres solteros, tiene que haber, ¿no? Hay, de hecho. Pero es bien raro, por lo general son las mamás, las que no se arrugan desde la vida. Y ahí está Dios teniendo misericordia y bendiciéndolas, ayudándolas a sacar adelante a sus hijos. Pues esta mujer viuda, el primer obstáculo que esta mujer tenía era la misma viudez. Era la misma viudez, pues imagínate, sin tener ese apoyo. Sin tener ese apoyo tanto sentimental como financiero. Era algo terrible, era algo bastante crítico para esta mujer. Y tratando de poner un poco en el personaje de esta viuda de Sarepta, pues para los que somos padres, qué tremendo ha de ser, ¿no?
atravesar una crisis de esta forma, atravesar una crisis de esta manera y tener a los pequeños, a los hijos. No es cierto que tú te preocupas. Cuando la canasta básica sube de precio, cuando es tan difícil encontrar quizás empleo, donde quizás tu condición misma no te permite ver más allá, no te permite, se vuelve un obstáculo para un avivamiento en tu vida. Porque Dios está dispuesto a bendecirnos. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos estructuras mentales que tenemos que dejar. Porque una mala definición en tu cabeza siempre te va a dar problemas. Siempre, aunque tengas una buena intención, una mala definición en tu cabeza, siempre te va a causar problemas. En este caso, esta mujer era su viudez como primer punto, como primer obstáculo. Porque al menos, imagínate, característica de esta mujer: viuda, extranjera, sola, cabeza de hogar, con la crisis nacional. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer? En términos humanos, y viéndolo bajo el ojo humano, pues la verdad, no había mucho que hacer. No había demasiado que hacer. No había oportunidad. Pero fíjate que como Dios siempre tiene la última palabra. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Ese es el Dios que servimos y el Dios que tenemos. Ese es el Señor de nuestro corazón y nuestras vidas. Dios siempre tiene la última palabra. A Dios le plació mostrarle su eterno amor, misericordia a esta viuda. Entonces, el primer obstáculo para un avivamiento personal son tus circunstancias, las que te rodean. Ay, dirá, yo ni conocí a mi papá, hombre. No conoce a mi padre. Ay, mi mamá, que fue mujer sola, me crió sola, no alcanzó para darme estudio. Así es que por eso voy a ser vago. La viudez, obstaculizando tu avivamiento. Ah, es que mi edad, ya me pasé de la edad, así es que no voy a poder desempeñar ese trabajo, esa oportunidad, porque no, ya me pasé de la edad. La viudez, obstaculizando tu avivamiento, tu bendición personal. Sí. Entonces, ¿cuáles son tus circunstancias? ¿Cuáles son tus circunstancias? Fíjate que Dios te va a sacar adelante, pero tenés que dejar que el Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo te guíe. Te quite esa viudez en el corazón. Esa circunstancia que a ti te parece que no lo puedes sobrepasar, pero en Dios se puede. Ahora, un segundo obstáculo. El no tengo. El no tengo. Y vamos a leer lo que en el versículo 12. Mira lo que dice. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió la viuda, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. No tengo, le dijo. No tengo, dijo. Esta frase es de muerte y por desgracia muy común en las personas hoy en día. El no tengo. El no puedo. Fíjate que es bien curioso. Cuando las personas en sí, a todos nos ha dado capacidades el Señor. A todos nos ha dado don especial, todos tenemos. Aquel que diga, es que yo no tengo nada, no sé para qué sirvo. No, es mentira. Esa es mentira del enemigo. Dios te ha creado con algo que puedas desarrollar porque Dios es un Dios bueno. ¿Sí? Entonces, el no tengo es más bien un síntoma de acomodamiento. Es un síntoma de no querer seguir luchando. Porque fíjate que vamos a ver en un tercer punto que era mentira lo que esta viuda estaba diciendo. El no tengo era como decir, ay, mira, profeta, la verdad es que yo no creo en tus palabras, porque hay que hacer una aclaración antes de continuar. Esta mujer no conocía a Dios, no conocía al Señor. Era una extranjera viviendo en Israel. No conocía al Señor. Por eso es de que esta actitud, porque alguien que conoce al Señor, que tiene a Jesús en su corazón, definitivamente no debería experimentar este tipo de obstáculos. Ahora, en este segundo punto, en este segundo obstáculo, el no tengo,
desgraciadamente, en pleno siglo XXI, la iglesia de Cristo muchas veces está hablando de esta forma, está diciendo, no tengo. La iglesia del Señor, cuando el Señor es un Dios todopoderoso, y nosotros como su iglesia, como su cuerpo, como sus hijos, deberíamos de eliminar de nuestro léxico el no tengo. Porque tal vez nosotros nuestras capacidades las pueden ser limitadas, pero en Él sí se puede. En Él sí tenemos rica y abundantemente todo lo que pedimos y anhelamos, conforme a su voluntad. Así que, iglesia, echa al bote de basura. Si está atravesando alguna persona que tú conoces, o quizás tú mismo, no hay por qué sentirse avergonzado. Si te encuentras en el no tengo, en este segundo obstáculo, deséchalo. Deséchalo. Porque un avivamiento está por llegar a tu vida. Ese avivamiento que va a transformar, va a cambiar totalmente tu vida y la vida de los que te rodean. No tengo. Ahora, vemos como un tercer obstáculo y nos vamos a dar cuenta que esta viuda no es que no tenía, sí tenía algo. Y dice la palabra del Señor, siempre que en el versículo 12, dice, no me queda solo un pedazo de pan, aquí va, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. O sea que sí tenía algo. Entonces el no tengo no cabía. Fíjate bien, cuando Dios permite que atravesemos por circunstancias adversas, no te va a dejar desprotegido totalmente, porque no te ha llevado a esa situación para destrucción, sino para mejorarte, para pulirte, para sacar lo mejor que hay en ti. No te va a dejar sin nada. A Israel, cuando lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto, un lugar inhóspito, no lo dejó desprotegido. Su nube iba en el día para mitigar el calor, y su llama, su fuego, el fuego de Dios, iba en el campamento judío de noche para calentarlos. No iban solos. Ahora, para alimentarlos en el desierto, les hizo caer maná. Imagínate qué tremendo, qué poderoso. Entonces, esta mujer viuda sí tenía un puñado y un poco. Dios siempre te va a dar las herramientas. Dios siempre te va a permitir atravesar esas circunstancias, pero te va a dejar algo en la mano. Te va a dejar algo que tú tienes que descubrir lo que es. Pero de que lo tienes, lo tienes. De que tienes algo, puedes hacerlo. Lo tienes. No te acomodes. No permitas que el minimizar, tal vez alguno podrá decir, vamos a servirle al Señor, sirve al Señor porque el Señor te ha llamado para un servicio específico. Es que yo, la verdad que, miren, venga, cantémosle al Señor, ministra la alabanza, la adoración a Dios, llévenos a la presencia del Señor con sus cánticos. Es que mire, yo la verdad, mire predicador, yo solo en el baño canto. Pero cantás, tenés el don para ministrar, claro que sí. Que fíjese predicador, que yo siento el deseo de abrir la Biblia y compartir el Evangelio de Cristo, de llevar las buenas nuevas a otras personas. Pero es que yo la verdad que yo soy bien tímido o tímida. Es bien difícil que yo pueda hablarle a otras personas. No, sí podés hacerlo. Dios te ha dado la habilidad lingüística y el intelecto para que lleves el Evangelio de Cristo a otro y lo compartas. Dios no te va a dejar sin nada. El desierto que puedes estar atravesando no va a ser un obstáculo para que limite tu avivamiento particular y personal, porque el avivamiento personal y particular viene primeramente para que te puedas extender y expandir, para que puedas llevar a otros la gloria del Señor, para que le puedas compartir a otros que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que saca adelante, que da la victoria, un Dios que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Para eso quiere Dios traer un avivamiento personal a tu vida, para hacerte una persona ganadora, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Así es que este tercer obstáculo, analiza bien tu vida. Analiza bien tu vida.
Amigo, iglesia, Dios nunca te va a traer para destrucción, y soy enfático en esto, sino que las adversidades que atravesamos es con un propósito. Y Él tiene el control y el dominio sobre las circunstancias. Él está sobre las circunstancias. Él lo que quiere es darte un avivamiento personal. ¿Sí? Así es que ánimo, adelante, levántate. Cristo está de tu lado, arriba. Cuarto obstáculo. Cuarto obstáculo. Nos dejamos morir, dijo la viuda. Dice más adelante en el versículo 12. Mira la manera de pensar de esta mujer. Claro, no conocía a Dios. Mira cómo hablaba. Sabes que a los conformistas, porque cuando esta mujer básicamente se quería dejar morir con su hijo, esta viuda, eso se llama conformismo. Y mira cómo habla una persona conformista. Mira lo que dice. Mira cómo dice esta mujer. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Mire qué expectativa la que tenía la viuda. Qué expectativa tenía. Se conformó a la situación. Se conformó. Nos dejaremos morir, le estaba diciendo la viuda al profeta enviado de Dios. No hay más que hacer. Simplemente vamos a comer, vamos a tratar de morirnos tranquilamente con un último bocado de pan y a dejarlo, porque ya no hay más que hacer. Se acabó para nosotros esta historia, este pasaje de la vida. Ya estuvo, ya no hay más que hacer. A dejarlo morir. Esta circunstancia, este gigante ya me venció. Este gigante ya no puedo contra él. Así es que yo me dejo llevar por la corriente, este río, y que me lleve, porque ya no puedo más, ya no hay fuerzas. Está bien que no hayan fuerzas. Pero la Biblia dice en Zacarías, y el profeta Zacarías dice lo siguiente: no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu del Señor. Así es que no te preocupes, pero no te conformes. Ahora, ¿qué es conformismo? Mira lo que es conformismo. Actitud de la persona que se resigna fácilmente con una circunstancia que no es óptima o con la que no está de acuerdo por comodidad o por falta de interés. El conformismo es porque te acomodas a la circunstancia. No, mire, yo la verdad no quería salir a ganarme el mundo para Cristo, pero la verdad que no. Aquí me quedo en la casita, mejor pongo la radio, escucho una prédica, mejor veo aquí al predicador en Palabra y Poder Ministry, lo veo ahí en YouTube y ya, y todo bien, todo tranquilo. Conformismo es la disposición de una persona a resignarse ante cualquier circunstancia. Esto es peligroso. No hay nada más peligroso que conformarte a tu situación actual. No está dicha la última palabra. La última palabra la tiene el Señor Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que dice que tiene tus cabellos contados. Imagínate. Tiene cada hebra de tu cabello contado. ¿Cómo no te va a poder sacar en victoria? ¿Cómo no te va a dar ese avivamiento? Recuerda, estos obstáculos para un avivamiento están ahí por algo. Están ahí para obstruir. No, Dios es todopoderoso. No, para que tú estés en óptimas condiciones para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, un último punto, porque el tiempo me ha comido. No tengas temor. Versículo 13. No temas, le dijo Elías a la viuda. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Aquí, mira bien interesante lo que dice el 14. Porque así dice el Señor. ¿Quién dijo? Sí, el Señor. Y cuando Dios dice algo, cosas grandes pasan. Cuando Dios habla, cosas maravillosas suceden. Entonces, un último punto. Desechar el temor. Quita ese obstáculo llamado temor, que no te deje entrar en esa dimensión de avivamiento. Porque tal vez nosotros, nuestro léxico,
es terrícola, es terrestre, mas el léxico del Señor es de los cielos, es poderoso, porque Dios es un Dios grande. Entonces, el temor no te deja avanzar. Fíjate que el apóstol Pedro, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que se adelantaran. Él se iba a quedar hablando con su Padre, orándole a Dios. Entonces le dijo a los discípulos que se adelantaran en el mar. Y estos se adelantaron y dice que cuando Jesús ya terminó de orar, de hablar con el Padre, pues ya la barca iba en medio del mar. Entonces él empezó a caminar en las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas. Entonces los discípulos se turbaron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, tranquilo, soy yo. Pedro, como era bien osado, ¿verdad? Le dijo, Señor, haz que yo camine también y vaya a donde tú estás. Claro, fíjense bien, Jesús le dijo, claro, ven Pedro. Ya estaba la orden dada. Pedro se baja de la barca y yo me imagino qué tremendo, qué poderoso. Empezó a caminar. Empezó a caminar. Entonces, pero dice que vio las olas y tuvo temor. Vio las olas y tuvo temor. Y se comenzó a hundir. El temor te paraliza. El temor no te permite llegar a la estatura que Dios quiere que llegues. Ten cuidado con el temor. Fíjate que en esta mujer, en la vida de esta mujer, sucedió algo tremendo, poderoso, grandísimo. Dice que la historia finaliza que hizo como el profeta le dijo, y la harina nunca escaseó. Y el aceite siguió y siguió saliendo, siguió saliendo. Llenó varias tinajas, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de milagros. No murió la mujer, no murió su hijo. Dios le enseñó una tremenda lección, le dio una tremenda lección a la viuda. Y pudo conocer, pudo entrar en un avivamiento porque se arrepintió de su vida, alejada de Dios, se acercó a Dios, conoció al Dios verdadero y conservó su vida, sus bienes y todo. Escucha bien, iglesia. Siempre van a haber obstáculos que van a tratar de frenar el avivamiento en tu vida. Dios está interesado en traer un avivamiento poderoso en nuestros días, pero es necesario que nosotros nos pongamos también, que hagamos la parte que nos corresponda, que no permitamos que los obstáculos nos detengan o nos minen. Y todo comienza si no conoces a Cristo. Todo comienza abriéndole el corazón a Jesús. Todo el avivamiento y el milagro comienza así. Si tú no lo conoces, yo te quiero invitar a que conozcas a este Dios de la viuda, a que conozcas a este Dios poderoso. Dile de la siguiente manera, platica con Jesús de esta forma. Dile, Señor, te damos gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber muerto ahí y por haber resucitado el tercer día. Reconozco que soy pecador o pecadora, me arrepiento. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a Jesús a morir en esa cruz en mi lugar. Gracias doy a ese Padre bueno que me permite alcanzar la vida eterna mediante la fe en Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, aquí comienza el milagro. Te voy a dar 3 sugerencias. Aquí comienza el milagro. Con esta oración, si le hiciste con fe, si le hiciste creyendo. Una sugerencia, si tienes una Biblia en la casa, léela. Porque la Biblia es la palabra revelada de Dios. Ahí están las instrucciones para tu vida, de Dios para tu vida. Platica con Dios mediante la oración. Fortalécete en la oración. Y si tienes una iglesia cerca de donde vives, donde se predica la sana doctrina, pues congrégate, reúnete con otras personas que profesan el cristianismo, que eso te va a ayudar a salir en victoria. Recuerda, no dejes que los obstáculos minen tu vida. Permite que el Espíritu Santo lleve ese avivamiento a tu vida. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Recuerda que si Dios lo hizo una vez, lo hará de nuevo contigo. Amén y amén.